Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a dar inicio con la clase de hoy, por favor. Pongan la fecha de hoy. Hoy estamos a 12 de julio de 2021, ¿sí? ¿Qué página vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver el día de hoy exactamente la página 168 y 169. Bien, bien, jóvenes. ¿Qué es el lenguaje figurado? Bien. El lenguaje figurado que utilizamos es ¿para qué? Para expresar una idea, pero con un significado diferente, ¿sí? Es lo que vamos a aprender. Bien. ¿Se ve, jóvenes, la diapositiva? Sí, profe. Sí, profe. Bien. El lenguaje figurado. Vamos a prestar mucha atención a esta parte. Tenemos algo que se llama paradoja y tenemos algo que se llama antítesis. Bien. Esto está correlacionado con el lenguaje figurado. Bien, ¿qué es la paradoja? Es una contradicción aparente, no real, entre dos realidades. Vamos a ver un ejemplo. Y entonces la tristeza se alegró. ¿Ven? Se está imaginando. Y entonces la tristeza se alegró. Bien, es de Julio Herrera, un uruguayo. Bien. Vamos con lo que es la antítesis. Se presentan dos ideas virtualmente opuestas. Busco en la muerte la vida, salud en la enfermedad. Busco en la muerte la vida, salud en la enfermedad. Miguel de Cervantes. Bien. La paradoja y la antítesis también se clasifican como ¿qué? Como figuras de pensamiento. Fíjese bien, como figuras de pensamiento. La paradoja y la antítesis se clasifican como ¿qué cosa? Como figuras de pensamiento. Debes tener mucho cuidado con las mismas, aunque son parecidas, su uso es totalmente distinto. Escuche bien, su uso es totalmente distinto, pero yo se la tenía que mencionar, lo que es la paradoja y lo que es la antítesis, ¿ok? Bien. Aquí podemos observar un ejemplo, miren, me comería una vaca entera. ¿Se ve, jóvenes? ¿Se ve la imagen? Sí, profe. Me comería una vaca entera. Nadie se puede comer una vaca entera. ¿Qué significa esto? Porque estamos hablando en lenguaje figurado, tener mucha hambre, estar hambriento, ¿sí? Entonces, estamos haciendo el uso de ¿qué? Del sentido figurado. ¿Me hacen saber si se está viendo la diapositiva, por favor? Sí, profe. Ok. Vamos aquí con un ejemplo de lenguaje figurado. ¿Se ven aquí los dos niños? Bien, podemos observar aquí que un niño le está dando un regalo a una niña y le dice, espero que te guste, me costó un ojo de la cara. ¿Qué será lo que le está tratando de decir el niño a la niña? Que costaba mucho. Le costó mucha plata. Yo siempre trato de poner, Estaba caro. yo siempre trato de poner ejemplos así del uso de la vida cotidiana para que le sea más factible a usted comprender el tema, ¿verdad? Porque recuerden que estamos dando un tema, en este caso, que es el lenguaje figurado. Recuerde poner la fecha de hoy en la página 168. Página 168. Recuerde que nosotros estamos dando un tema de apreciación y creación literaria, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros estamos tratando de utilizar ejemplos de uso de la vida cotidiana para que usted comprenda bien el concepto de lo que es lenguaje figurado, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a la siguiente imagen. Ya vamos a entrar en un poquito a los elementos de quién, algunas figuras literarias que
forman el lenguaje figurado. Bien, ¿qué es una anáfora? Bien, vamos primeramente con la anáfora. Bien. La anáfora es una figura retórica que consiste en ¿qué? En la repetición de las primeras palabras de un verso. Ahora bien, en la gramática es la repetición simple de ¿qué cosa? De una palabra o el uso de menciones implícitas dentro de ¿qué cosa? Dentro de un texto. Como les decía hace un momento, nosotros tenemos lo que es una anáfora. ¿Qué sucede con la anáfora? La anáfora es alguna de las figuras literarias que pertenece al lenguaje figurado. ¿Y qué será eso? La anáfora es una repetición. ¿Repetición de qué cosa? De palabras al comienzo de varios versos. Entonces nos dices que la anáfora es una figura retórica. Una figura retórica que consiste en la repetición de las primeras palabras de un verso. Bien. Nos dice aquí, en gramática es la repetición de ¿qué cosa? De una palabra o el uso de menciones implícitas dentro de un texto. Fíjese bien, tenemos que tomar en cuenta que la anáfora es una figura literaria que pertenece a ¿qué cosa? A lenguajes figuradas. Entran dentro de las figuras de dicción. La anáfora entran ¿dónde? En las figuras de dicción. ¿Ok? Vamos aquí a la siguiente imagen. Quiero que usted observe bien estos ejemplos de la anáfora. Bien. En su página 168, usted tiene lo que es el lenguaje figurado y le dice a usted, anáfora, repetición de palabras al comienzo de varios versos. Bien, la anáfora es una figura de dicción que pertenece ¿a quién? Algunas figuras literarias del lenguaje figurado. Entonces nos está diciendo que tenemos aquí algunos ejemplos. Mire cómo se repite la palabra niña. La niña no ríe, la niña no llora. ¿Ven? Se repite la palabra niña. Quiere decir que la anáfora es la repetición de palabras al comienzo de varios versos. Cuando nos vamos a la poesía, automáticamente ya sabemos que en los versos, ¿qué es la anáfora? Es la repetición de palabras al comienzo de los versos. Como podemos observar aquí, se repite la palabra mientras las ondas de la luz al beso palpitan encendidas, mientras el sol las desgarras nubes de fuego y oro vista. ¿Se dan cuenta? Nuevamente se repite la palabra mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta forma retórica, ¿de qué nosotros estamos hablando? Estamos correlacionando la gramática con la filosofía. ¿Por qué quiere decir esto? La palabra retórica quiere decir que vamos a escribir, se refiere al arte de escribir. ¿De qué forma? De una forma elegante, ¿verdad? De una forma elegante. La palabra retórica viene siendo entonces, ¿qué cosa? Un conjunto de ¿qué? De reglas o principios que se refieren a ¿qué? Al arte. Esa forma de hablar o escribir de una forma elegante, en forma de arte, se llama retórica en cuanto en este ejemplo que lo estamos viendo al uso de la anáfora. Recuerde también que tenemos que tomar en cuenta que la gramática, la retórica y la filosofía van de acorde. ¿Por qué?
porque nosotros estamos hablando del tema de creación literaria que tiene que ver con la poesía. Recuerden que cuando yo les digo correlacionar es que se asemejan los significados. Sí se ve la diapositiva, ¿verdad? Sí, profe. Bien, vamos a la siguiente. El símil. ¿Qué será el símil? Bien, fíjese bien. Se refiere a la comparación, mire bien, a la comparación de algunas de las cualidades que el ser humano puede poseer. Vaya a su libro, página 168, y busque donde dice símil. El símil es una comparación, pero nosotros aquí estamos tratando de que a usted le llegue el mensaje de lo que es símil. Entonces, símil, ¿qué viene siendo? Una comparación. Ah, profesora, ¿y de qué? De algunas cualidades que tiene ¿quién? El ser humano. Bien. Podemos observar en nuestra página 168, dice, relación de semejanza entre dos elementos mientras las expresiones como, igual que, parece. ¿Ven? Y tenemos ahí un ejemplo. La noche se puso íntima, como una pequeña plaza. Eso lo podemos observar en la página 168. Ahora fíjense bien, nosotros hace un momento vimos lo que era anáfora, pero anáfora entra dentro de las figuras de dicción, en las figuras literarias del lenguaje figurado. Sin embargo, cuando hablamos de símil, que hablamos de comparación, estas son figuras de pensamiento. Fíjense bien, figuras de pensamiento, porque nosotros nos vamos a encontrar con figuras de pensamiento y con figuras de dicción. Bien, vamos a observar aquí el ejemplo. Dice el ejemplo, ella tiene el cabello como una mota de algodón. Era tan ácido como el limón. ¿Se dan cuenta? ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos estamos refiriendo a qué cosa? A una comparación de algunas cualidades que el ser humano puede poseer. ¿Será que alguien puede tener el cabello como una mota de algodón? No, profe. No. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que estamos hablando en un lenguaje figurado. Quiere decir que lo tiene suavecito. Era tan ácido como el limón. Quiere decir como que no está de buen humor, como que está enojadito, ¿verdad? ¿Ven? Entonces, siempre jóvenes, siempre es importante cuando uno va a estudiar un tema que desconoce, ponerlo con ejemplos del uso de la vida cotidiana. Bien. Miren que otro ejemplo de símil para que usted comprenda. Recuerde que es comparación. Símil es una figura de pensamiento. Escuche bien. Recuerden, mis amores, que ustedes están en secundaria. Nosotros damos clases con el libro, damos clases con diapositivas y es muy importante que ustedes como secundaria, séptimo grado, tomen apuntes, ¿sí? Porque la profesora Yamile le da algunos tips a veces y usted no anota. Bien. Escuche bien, el símil viene siendo una figura de pensamiento. ¿Una figura de pensamiento de quién? Del lenguaje figurado. Bien, es un recurso literario que sirve para comparar ¿qué cosa? Directamente dos cosas distintas. En su momento vamos a utilizar algunos elementos como cual, tal, como, parece. Bien, vamos aquí a observar algunas imágenes, dice. Para ella los besos de su hijo son tan dulces como la miel. El flamboyán, parecía un rubí encendido sobre la llanura. El cohete se alejaba de la tierra cual mensajero veloz. Recuerden que estamos hablando de símil. Símil es una comparación. El fuego que encendieron los alumbró tal sol en la noche. El coro de nuestra escuela cantó como ángeles. ¿Se dan cuenta? Le estamos poniendo ese arte, eso retórico, ¿verdad? Eso retórico que es el arte que me está sirviendo a mí para poner qué cosa, palabras elegantes, que es un arte al hablar o al escribir. Bien. ¿Qué es una hipérbole? Fíjense bien, ahora vamos a pasar
a otra figura literaria dentro del lenguaje figurado, pero ahora mire, estamos hablando de qué cosa, de la hipérbole. ¿Sí me está escuchando? ¿Sí? Bien. ¿Qué es la hipérbole? La hipérbole es una figura literaria que consiste en qué. Adivinen en qué, jóvenes. En exagerar. ¿En exagerar qué cosa? En exagerar aumentando o disminuyendo de manera excesiva las características o cualidades de lo que se habla. En su página 168 está la hipérbole. Fíjese bien, ya vimos dos figuras de pensamiento. Vimos símil y vimos hipérbole. Y solamente hemos observado una figura de dicción que se llama anáfora. ¿Ves? ¿Se da cuenta? Hemos visto dos figuras de pensamiento, símil y hipérbole. Quiere decir que la hipérbole es la exageración. Vamos aquí. Profesora, perdón por interrumpir. Me tuve que conectar al teléfono porque la computadora tenía el internet inestable y si prendo la cámara se me sale del Zoom. Bien. La hipérbole, como les decía, es una figura que consiste en exagerar. Vámonos a la página 168, dice. No duerme nadie por el mundo, nadie. Imagínense que no durmiéramos, eso es imposible, ¿cierto? Entonces, es por eso que nos explica a nosotros que es una hipérbole, es qué cosa, una figura literaria que nos sirve para exagerar. Jóvenes, nosotros estamos dando apreciación y creación literaria, esto es literatura. Para que usted aprenda un poquito del arte. Así que preste mucha atención, concéntrese. ¿Sí se ve la diapositiva? Sí, profe. Bien, vamos a la siguiente imagen. Fíjense, fíjense bien, ya vimos símil y hipérbole, que son dos figuras de pensamiento. Ahora vamos a pasar a otra figura de dicción. Fíjese bien, puede subrayar o poner un ganchito en su libro. Figura de dicción. Ya vimos anáfora, ahora vamos a ver hiperbanto. ¿Qué es esto? Es la alteración del orden natural de las palabras dentro de las oraciones. Profesora, ¿y eso qué quiere decir de alteración del orden natural? Facilito. ¿Cómo hacemos eso? Nosotros vamos a cambiar el orden lógico de las palabras. Fíjese su ejemplo en la página 168. Y no hallo sino la palabra que huye. La iniciación melódica de la flauta fluye. ¿Ven? Estamos cambiando ¿qué cosa? Estamos cambiando exactamente, estamos cambiando el orden natural de las palabras. Vamos aquí. Reposa allí el dócil cuerpo de la pálida muchacha. Fíjense bien, reposa allí el dócil cuerpo de la pálida muchacha. En vez de decir, el lugar del cuerpo dócil de la muchacha pálida reposa allí. ¿Se da cuenta cómo nosotros estamos alterando aquí el orden? ¿Se da cuenta, jóvenes? Lo observan, mire. Reposa allí el dócil cuerpo de la pálida muchacha. Está como adornando, mejor es decir, el cuerpo dócil de la muchacha pálida reposa allí. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que se llama hiperbanto. ¿En dónde? En la literatura. ¿En qué sentido? En el lenguaje figurado. Y esta es una figura de dicción. Escucha bien. Hiperbanto, figura de dicción. Ya hemos visto dos figuras de dicción. Anáfora y hiperbanto. Página 168. Bien. Ahora yo les voy a decir algo muy importante a ustedes. Yo quiero que usted aprenda hoy, 12 de julio de 2021, qué es lo que es sentido literal y qué es lo que es sentido figurado. Fíjese el ejemplo de uso de la vida cotidiana. Estar en las nubes.
Sentido figurado. Yo puedo decir, oye, Yamilet, hoy estás como en las nubes. Eso es sentido figurado. Pero nosotros tenemos que saber qué es el sentido literal. Si podemos observar aquí, en el sentido literal hay una chica que está en las nubes. No podemos confundir el sentido literal con el sentido figurado. Escuche bien, se lo voy a poner como ejemplo. El sentido figurado es aquel que al decir una palabra no te refieres a su significado literal. Adivine por qué. Porque el significado literal es el que está dentro de un diccionario, algo concreto. Muchas veces decimos literal, o sea, tenemos que aprender a usar esos términos. ¿Sí se ve, joven? ¿Se le ve en la pantalla? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, yo quiero que usted aprenda el día de hoy que cuando vamos a hablar, vamos a hacerlo correctamente. Sentido figurado es una cosa y sentido literal es otra, ¿sí? Fíjese bien, estar por las nubes, ahí está el muchachito, quién sabe, pensando, ay, Dios mío, ¿cuántos ejercicios tendré hoy? Él está pensando lejos y uno dice en sentido figurado, uno dice, está en las nubes. Fíjese bien. El niño se partía de risa. ¿Será que alguien se va a partir por de risa? No. En realidad, esa parte significa que el niño, ¿qué pasa? Que se ríe mucho. ¿Ven? Aquí podemos observar otra imagen. Echar un ojo. Mirar algo con atención. Nadie puede echar un ojo. Imagínense, nos quedamos sin ojo, ¿verdad? ¿Sí se ve la diapositiva, jóvenes? Sí, profe. Profe. Vamos ahora el sentido literal. Es para que usted aprenda, escuche bien. Todas las palabras tienen un sentido literal. El sentido literal es que aparece en el diccionario. Para cuidar el corazón es muy importante evitar el estrés, no fumar y hacer ejercicio. Sentido literal. Bien. Vamos ahora a comparar sentido literal y sentido figurado. Escuche bien. Sentido literal es la definición del diccionario que no se presenta a interpretaciones subjetivas. Por ejemplo, Einstein murió el 18 de abril de 1955. Sin embargo, el sentido figurado aporta un significado distinto al ordinario mediante el uso de ¿qué? De metáforas, de ironías, de comparaciones y paradojas, los que le mencioné hace un momento. Por ejemplo, yo digo, me muero de amor. Nadie se muere de amor. Esto es sentido figurado. Si lo podemos correlacionar con el sentido connotativo, que es el arte de imaginar. ¿Ven? Por eso que siempre yo les ando explicando un poquito más. Bien. Vamos aquí. Gracias por su atención. Recuerden que estamos viendo, yo creo que ya se les había puesto anteriormente, la página 168, la página 169. Bien. Vamos todos activando nuestras cámaras. Gracias a todos por estar el día de hoy aquí en mi clase de español. Ya. Bien, jóvenes, nos vemos ahora más tarde, a la 1 de la tarde en informática. Sea puntual, por favor, ¿sí? Dios me los bendiga. Chao. Nos vemos luego. Chao, profe. Chao.